¿Qué pasa, Peña? Bienvenidos, cazadores de misterios. O bueno, cazadores. A ver, seamos sinceros, estáis en pijama en el sofá. Lo más que vais a cazar es el mando de la tele que se ha caído entre los cojines. Pero me vale esa actitud. Hoy vamos a meternos en un berenjenal de los buenos. Hoy exploraremos 10 secretos que desafían la razón. Fenómenos que ocurren cuando el mundo duerme y algo más despierta. Y no me refiero a vuestro gato pidiendo comida a las 4 de la mañana, que eso también es un misterio de la hostia, ¿eh? ¿Por qué siempre a esa hora? ¿Tienen un sindicato o algo? Vamos a hablar de cosas que te dejan el cerebro como un yogur caducado, de esas historias que cuentas, y la gente te mira como si llevaras un gorro de papel de plata. Barcos que desaparecen, casas que se construyen solas, luces en el cielo que no son de la discoteca del pueblo, un jaleo considerable. Vamos a bucear en lo inexplicable, a tocar con un palito esas cosas que la ciencia mira de reojo y dice: mira, yo ahí no me meto, que tengo que entregar unos informes. Es el tipo de contenido que te hace mirar por encima del hombro cuando vas a por agua a la cocina en mitad de la noche. Así que poneos cómodos. Apagad esa luz que parpadea y que lleváis meses sin cambiar, porque esto se va a poner denso. Esto es para valientes, para gente que no le teme a lo desconocido, o para los que simplemente están muy aburridos, que también es un público objetivo cojonudo. ¿Estáis listos para adentraros en la oscuridad? El primer misterio acecha en el mar. Y no es por qué coño la gente aplaude cuando aterriza un avión. Es peor, mucho peor. A ver, el Triángulo de las Bermudas, el clásico entre los clásicos. Si los misterios fueran futbolistas, este sería Messi, todo el mundo ha oído hablar de él. La zona esta entre Florida, Puerto Rico y las Bermudas, que parece ser que tiene una oferta de vuelos solo ida bastante potente. La historia es que ahí desaparecen barcos y aviones como si nada. ¡Pum! A tomar por saco. Un día estás navegando pensando en tus cosas, que si la hipoteca, que si qué cenar, y al siguiente eres parte de una leyenda urbana. Un mal día en la oficina, la verdad. Se habla de más de 50 barcos y 20 aviones esfumados, que no es una cifra pequeña, ¿eh? Es más gente de la que va a ver mis monólogos entre semana. La peña se vino arriba, claro. Que si portales a otra dimensión, que si los extraterrestres tienen ahí su base submarina para las vacaciones, que si el Kraken se ha hecho autónomo y se dedica al desguace. Teorías para todos los gustos. Lo mejor son las grabaciones, esos supuestos susurros en las radios justo antes de desaparecer. No me sigas, parecen venir del cielo, frases que te ponen los pelos como escarpias. Imagínate al piloto, intentando entender qué coño pasa, y lo último que oye es una psicofonía. Menudo marrón. Es el equivalente a que tu jefe te mande un tenemos que hablar por WhatsApp un viernes a las 6 de la tarde. Pura angustia. Pero luego llegan los listos, los científicos, los aguafiestas del misterio, y te dicen: no, a ver, tranquilo, chaval, que si hay tormentas tropicales muy bestias, que si el campo magnético de la Tierra ahí hace cosas raras y las brújulas se vuelven locas, que si hay bolsas de gas metano en el fondo del mar que explotan y se tragan los barcos. Te dan un montón de explicaciones lógicas que, sinceramente, le quitan un poco la gracia. ¿Pero es suficiente? ¿Una explicación sobre el gas metano consuela a las familias? Para mí, que algo más se cuece ahí. Es como cuando tu amigo te dice que no te ha contestado en 3 días porque no tenía batería. Ya, claro. Y los barcos se hunden por el gas. Venga ya. Ahora vamos con una historia de bricolaje extremo. La de Sarah Winchester. Esta señora era la heredera de la fortuna de los rifles Winchester. O sea, estaba forrada. Nivel de no mirar el precio del aguacate en el súper. Pero la pobre tenía una movida muy gorda encima. Su marido y su hija murieron y ella se quedó tocada. Fue a ver a una medium, que éstas siempre tienen soluciones sencillas para todo, y le dijo: oye, Sara, que estás maldita por los espíritus de todos los que murieron por los rifles de tu familia. La única forma de que no te pillen es construir una casa y no parar nunca. Y la tía se lo tomó al pie de la letra. Se compró una casita en California y se puso a construir durante 38 años, sin parar. 24 horas al día, 7 días a la semana. Unos obreros terminaban el turno y ya estaban otros esperando.
Un infierno para los sindicatos de la época, imagino. La casa acabó siendo un laberinto demencial. Escaleras que no llevan a ninguna parte, puertas que se abren a paredes o a caídas de 3 metros, ventanas en el suelo. Un caos. El arquitecto de esto debía de estar de Erasmus continuo. Se dice que lo hacía para confundir a los fantasmas. Yo creo que si un fantasma entraba ahí, se perdía y acababa pidiendo indicaciones para salir. Lo paranormal aquí es el plato fuerte. Los obreros y visitantes hablaban de portazos, susurros, apariciones. La propia Sara hacía sesiones de espiritismo cada noche en una sala especial para que los espíritus buenos le dijeran qué construir al día siguiente. Era como una reunión de la comunidad de vecinos, pero con ectoplasmas. Recientemente los científicos han dicho que la casa tiene una acústica muy rara y que los crujidos y ruidos son por el asentamiento de una estructura tan anárquica, pero eso no explica la sensación de que te están observando, esa atmósfera que te cala los huesos. Es un monumento a la pena y al miedo, y a una factura de la luz que ni te cuento. Vámonos a Noruega, a un valle llamado Hesdalen. Un sitio precioso, muy verde, con sus fiordos y tal, pero que por la noche se convierte en la discoteca Pachá de los ovnis. Desde los años 80, la gente de allí ve unas luces muy raras en el cielo. Y no son las luces del coche del vecino que vuelve de tomarse unas cañas. Son bolas de luz de colores amarillas, rojas, azules, que flotan, se mueven a velocidades de infarto, se paran en seco, se dividen en dos. Hacen coreografías más complejas que las de Rosalía. Vamos, un espectáculo. Al principio, claro, la gente flipando. Imagínate estar ahí, en tu casa, viendo la tele, y de repente por la ventana pasa una bola de luz del tamaño de un coche haciendo piruetas. Lo primero que piensas es que se te ha ido la mano con el Aquavit, pero no. Lo veía todo el pueblo. Se montó un campamento científico, el proyecto Hesdalen, para estudiar el fenómeno. Pusieron cámaras, radares, espectrómetros, todo el kit de cazafantasmas, pero versión noruega, y efectivamente grabaron las luces, las tienen en vídeo, analizadas hasta la saciedad, no son aviones, ni helicópteros, ni el reflejo de nada, son luces. Las teorías son un popurrí cojonudo. La más científica habla de una especie de batería natural en el valle, que si las rocas de un lado tienen mucho zinc y cobre, y las del otro mucho azufre, y el río del medio hace de electrolito y ¡bum! Se crean plasmas de luz. Una pila gigante, vamos. Otros dicen que son plasmas de polvo que se ioniza. Y luego, claro, está la teoría que nos gusta a todos, que son naves extraterrestres, que Hesdalen es como el área de servicio de la M30 para los ovnis, que paran a repostar o a preguntar cómo se llega a Madrid. La ciencia da explicaciones, pero ninguna es 100% concluyente. El misterio sigue ahí, flotando en el frío aire noruego. Esta historia es la leche. Es de esas que, si es mentira, el que se la inventó es un genio, y si es verdad, agárrate que vienen curvas. Estamos en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. La Marina de Estados Unidos, en Filadelfia, supuestamente se pone a hacer un experimento para ganar la guerra. La idea era coger un destructor, el USS Eldridge, y hacerlo invisible a los radares enemigos. Un plan sin fisuras, ¿no? Para ello, según la leyenda, contaron con la ayuda de cerebritos como Albert Einstein y Nikola Tesla. Que ya empezamos fuerte. Es como decir que vas a hacer una paella y tus pinches son Ferran Adrià y Gordon Ramsay. El caso es que encienden unos generadores electromagnéticos gigantes a bordo del barco. Y la cosa se les va de las manos. Según los testigos, una niebla verdosa y extraña envolvió al USS Eldridge. Y de repente, ¡zas! El barco no solo se volvió invisible al radar, sino también a la vista. Desapareció. Se esfumó del muelle de Filadelfia, pero lo más loco no es eso. Lo más gordo es que, supuestamente, el barco se teletransportó instantáneamente a más de 600 kilómetros, a la base naval de Norfolk, en Virginia. Allí lo vieron durante unos minutos antes de que volviera a desaparecer y reaparecer en Filadelfia. Un viaje de ida y vuelta más rápido que el ave. El problema fue la tripulación. Al volver, los marineros estaban hechos un cisco. Unos se habían vuelto locos, otros estaban fusionados con el metal del barco, que esto es muy gore. Imagínate tener el codo pegado a una barandilla para siempre,
y otros entraban y salían de la existencia, se volvían invisibles y visibles de forma aleatoria. Una movida chunguísima. La Marina de EEUU lo ha negado todo 1000 veces, dicen que es un bulo, pero hay gente que jura y perjura que estuvo allí, que lo vio. ¿Fue un experimento real que salió terriblemente mal? ¿O una locura colectiva, una leyenda urbana nacida del estrés de la guerra? El misterio del USS Eldridge sigue navegando en un mar de dudas. Preparaos para una de las historias más inquietantes que existen. Esto no es de un barco o unas luces, es de un pueblo entero, un puto pueblo entero que se desvaneció. La historia la cuenta un trampero llamado Joe Lavelle. En noviembre de 1930, este hombre, que conocía bien la zona, llegó a un pequeño asentamiento inuit a orillas del lago Anjikuni, en Canadá. Un sitio remoto de cojones, de esos donde el vecino más cercano está a 2 días en trineo. Lavelle esperaba encontrar a sus amigos, tomar algo caliente y seguir su camino, pero lo que encontró fue un silencio sepulcral. Un silencio de los que duelen. Las tiendas y las cabañas estaban allí, intactas, pero no había ni un alma, ni una persona, ni un niño, ni un anciano, nada. La comida estaba sobre los fuegos, a medio cocinar, congelada por el frío. Había ropa con agujas a medio coser, como si la hubieran dejado caer un segundo antes. Los rifles de los habitantes estaban apoyados contra las puertas de sus casas, algo impensable para un inuit que nunca se separa de su arma. Era como si todo el mundo, unas 30 personas, se hubiera evaporado en el mismo instante, como si hubieran pulsado el botón de eliminar en el SimCity de la vida real. Lo más escalofriante vino después. Lavelle, acojonado, fue a buscar ayuda. La Real Policía Montada de Canadá llegó para investigar, y encontraron cosas aún más raras. Los perros de trineo del pueblo habían muerto de hambre, atados a los postes, a pesar de que había comida de sobra en los almacenes. Y lo más siniestro, el cementerio del pueblo había sido profanado. Las tumbas estaban abiertas y los cuerpos habían desaparecido. ¿Qué cojones pasó en Anjikuni? ¿Qué pudo hacer que un pueblo entero abandonara todo, hasta sus armas y su comida, y desapareciera sin dejar rastro? La policía montada nunca cerró el caso. No hay explicación oficial, solo un pueblo vacío y un silencio que grita en mitad de la nieve. Vale, sigamos con Anjikuni, porque la cosa se pone más turbia. No es solo que desaparecieran, es que los detalles que encontró la policía montada, si son ciertos, te rompen la cabeza. La investigación oficial, liderada por un tal sargento Telford, recogió testimonios de otros tramperos de la zona. Varios de ellos aseguraron haber visto una extraña luz en el cielo, con una forma cilíndrica y pulsante, justo por encima del lago Anjikuni, un par de noches antes de que Lavelle encontrara el pueblo vacío. ¿Coincidencia? Hombre, a estas alturas del vídeo, las coincidencias me las paso yo por el forro de los cojones. El informe de la policía montada, que algunos dicen que existe y otros que es un cuento chino, supuestamente detallaba cosas que no se contaron al principio por no crear pánico. Por ejemplo, que no había ni una sola huella humana en la nieve alrededor del campamento, ni de entrada ni de salida, nada, como si se los hubieran llevado volando o como si se hubieran desintegrado allí mismo. La única explicación lógica sería una tormenta de nieve brutal que hubiera borrado las huellas, pero Lavelle, que era un experto, dijo que el tiempo había estado bueno. Aquí es donde la lógica empieza a hacer aguas y a pedir un flotador. Y luego está el tema del cementerio, que es lo que más yuyu da. ¿Quién profana tumbas en mitad de la nada para llevarse los cadáveres? No tiene ningún sentido. No es por robar, porque no se llevaron nada de valor. Algunos investigadores de lo paranormal sugieren un secuestro masivo por parte de... bueno, ya sabéis quién. Otros, más terrenales, apuntan a una posible histeria colectiva o un ritual extraño que salió mal. Incluso se ha llegado a decir que la historia es un invento, un cuento de terror que se hizo grande. Pero la Policía Montada de Canadá, hasta el día de hoy, mantiene un expediente sobre el asunto Anjikuni. Y cuando la policía no cierra un caso en casi 100 años, es que la cosa tiene tela. Dejamos el frío de Canadá y nos vamos al calorcito de Perú, al desierto de Nazca. Aquí, hace unos 2000 años, una peña se dedicó a hacer los grafitis más grandes de la historia.
Pero en vez de un spray usaron piedras. Dibujaron en el suelo del desierto cientos de figuras gigantescas. Un mono, una araña, un colibrí, un astronauta. Bueno, lo del astronauta es venirse un poco arriba. Parece más bien un muñeco de los que dibujas cuando estás aburrido en una reunión. Estas figuras, los geoglifos, son tan enormes que solo se pueden ver bien desde el aire. Y aquí empieza el misterio. La pregunta del millón es: ¿cómo coño sabían los Nazca cómo estaban quedando sus dibujos si no podían volar? No tenían drones, ni Google Earth, ni siquiera una escalera de mano en condiciones. Y sobre todo, ¿para qué? ¿Para quién eran esos dibujos? Aquí es donde entra el tito Erich von Däniken, un suizo muy majo que en los años 60 dijo: «¡Lo tengo!». Eran pistas de aterrizaje para naves extraterrestres, y la gente se volvió loca. La idea molaba un huevo. Los antiguos peruanos haciendo señales a sus colegas del espacio. El mono les indicaba dónde estaba el bar, la araña, la zona de aparcamiento. Tenía su lógica, pero como siempre, llegaron los arqueólogos a chafar la fiesta. Empezaron a estudiar y dijeron que, bueno, que con estacas, cuerdas y un poco de maña matemática se podían hacer los dibujos desde el suelo, que no hace falta ser ingeniero de la NASA, y que probablemente eran parte de rituales religiosos. Caminos sagrados para pedir a los dioses que lloviera, porque en ese desierto llueve menos que en la cuenta corriente de un estudiante. Aunque la explicación científica es la más probable, hay que reconocer el ingenio de esta gente. Hacer esos dibujos perfectos a esa escala, sin poder ver el resultado final, es una proeza que desafía la lógica. Es arte, es fe y es sin duda un misterio monumental. Si sois de los que os frustrabais montando un mueble de IKEA con sus instrucciones, preparaos para el manuscrito Voynich. Esto es el nivel Dios de la frustración. Es un libro, un códice de unas 240 páginas que apareció por ahí en el siglo XV. Y nadie, absolutamente nadie, tiene ni puta idea de lo que dice. Está escrito en un idioma que no existe, con un alfabeto que nadie conoce. Y para rematar, está lleno de dibujos que son para mear y no echar gota. Plantas que no se parecen a ninguna planta de la Tierra, mujeres desnudas bañándose en piscinas verdes, conectadas por tuberías raras, diagramas astrológicos que no se corresponden con ningún cielo conocido. Un puto lío. A lo largo de los siglos, los mejores criptógrafos del mundo han intentado descifrarlo, y todos han fracasado estrepitosamente. Han palmado más pasta en esto que yo en Grefusa. Lo intentaron los descifradores de códigos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los que reventaron el código Enigma de los nazis, y nada. El manuscrito Voynich se les quedó mirando con cara de pringaos. Es el jefe final de los códigos. Se ha pensado de todo, que es un lenguaje cifrado complejísimo, que es un idioma asiático antiguo transcrito a un alfabeto inventado, que es el diario de un extraterrestre que se quedó tirado en la Tierra. La teoría más aburrida, pero que tiene su aquel, es que es un fraude, un engaño elaborado, creado en el siglo XV o XVI para sacarle la pasta a algún emperador o noble crédulo. Que un tío muy listo se inventó un idioma, dibujó 4 chorradas y se forró. Pero los análisis del pergamino y la tinta confirman que son del siglo XV, y crear un engaño con una estructura lingüística tan coherente como la que parece tener el Voynich, sigue ciertas reglas como cualquier idioma, es casi más difícil que escribirlo de verdad. Así que el misterio sigue ahí, en una biblioteca de la Universidad de Yale, mirándonos, esperando a que alguien con más luces que todos nosotros juntos consiga leerlo, o esperando a que nos demos por vencidos. Cuando los humanos fracasan, ¿a quién llamamos? A la inteligencia artificial. En los últimos años le han metido el manuscrito Voynich a varias IAs a ver si ellas sacaban algo en claro. Y los resultados han sido, bueno, un jaleo. Una IA de la Universidad de Alberta dijo que había descifrado el 80% y que el idioma era una especie de hebreo antiguo cifrado. Publicaron un paper y todo. Pero luego vinieron los expertos en hebreo y dijeron: «Mira, esto que ha traducido la máquina no tiene ningún sentido, es como una ensalada de palabras». O sea, la IA se había tirado un triple desde su casa. Otro intento con IA sugirió que las palabras clave se parecían a lenguas protorromances. Un caos.
Pero donde sí ha habido avances es en los dibujos. Los botánicos, analizando las ilustraciones de las plantas, han logrado identificar algunas. Con mucho esfuerzo, ¿eh? Dicen que una se parece a una planta que solo crece en México, otra a una de la zona del Himalaya. Es como si el autor hubiera viajado por todo el mundo, o como si hubiera recopilado información de diferentes viajeros. Esto desmontaría la idea de que son plantas inventadas y abre una nueva puerta. ¿Era un herbario de un naturalista muy viajero? ¿O quizás una enciclopedia botánica de un mundo que ya no existe? La teoría más loca, y mi favorita, claro, es la que conecta los dibujos con la ingeniería genética antigua. Esos diagramas que parecen conectar partes de diferentes plantas, esas mujeres en tubos. Algunos flipados dicen que no son baños, sino úteros artificiales o incubadoras. Que el libro no es de botánica, sino un manual de alquimia avanzada o de biotecnología de una civilización perdida. Un manual para crear vida. ¿Por qué se escribió en un código indescifrable? Quizás para proteger un conocimiento demasiado poderoso, para que no cayera en las manos equivocadas. Sea lo que sea, la IA aún no ha podido con él. Punto para los humanos, o para los fantasmas, o para quien coño lo escribiera. Tras este viaje, que nos ha dejado el cerebro frito, la pregunta resurge: ¿fantasía o fenómenos sin resolver? A ver, que sí, que el Triángulo de las Bermudas tiene explicaciones lógicas de pedos de metano y tormentas, pero el lago Anjikuni, ahí hasta la policía montada, que son gente seria, guarda silencio y mira para otro lado. Los Nazca nos recuerdan que el verdadero misterio no son los aliens, sino el ingenio acojonante del ser humano para hacer cosas que no entendemos. Y el manuscrito Voynich, pues ahí sigue esperando a su descifrador, riéndose de nuestras IAs y de nuestros cerebritos. La noche oculta verdades, y quizá algo más. Ahora os toca a vosotros, que ya he hablado yo mucho. Bota abajo. ¿Qué misterio te estremeció más? ¿Cuál te ha dejado con el culo torcido? 1. Triángulo, los clásicos. 2. Anjikuni, mal rollo nivel Dios. 3. Nazca, los artistas. 4. Voynich, el rompecabezas. Y quiero ver vuestras teorías locas en los comentarios. No os cortéis, que aquí hemos venido a jugar. Y ya que estáis, os sale una encuesta en pantalla, muy profesional todo. ¿Crees en lo paranormal? Opciones: sí, solo en ciencia, tal vez... Votad, que es gratis y a mí me da contenido para el próximo vídeo. Por cierto, en el siguiente vídeo os diré qué ha ganado. Apuesto por Anjikuni, que sois unos morbosos. El 67% de ustedes votó por Anjikuni como el más aterrador. Lo veo. Y ahora lo importante. Si después de ver esto, cuando ya estéis en la cama a oscuras, escucháis... Si escuchas 3 golpes después de este video, no mires atrás, no abras los ojos. Ellos saben que ahora conoces sus secretos. Suscríbete si te atreves a profundizar en la sombra.